La pintura nace como la magia, como invocación o agradecimiento. El hombre caza al animal y lo festeja. Las libaciones le alejan los pies del suelo y hacen renacer en su imaginación escenas que le gustaría volver a vivir. Los frutos fermentados que ayudaron a pintar a los prehistóricos, las medicinas de propiedades alucinógenas y otros estimulantes llevan al fin y al cabo al desarrollo de la expresión y a veces al misticismo. Las drogas del aquelarre en el campo del Cabrón, la flor inalcanzable de los árabes, el vino, sangre de Cristo de la última cena, hermanan lo sacro y lo profano, la tierra y el cielo. Y es testigo del espíritu social del hombre, protagonista de fiestas y tradiciones y espectador del principio de la religión. Emiliano. 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 La pintura hoy, cuando nos encontramos prácticamente ya en el siglo XXI, vuelve a ser, yo creo, no es que tenga que empezar a ser, sino vuelve a ser cosa fundamentalmente mental. Hoy la pintura no se puede plantear como cosa exclusivamente perceptiva. Como tal, en consecuencia, la pintura fundamentalmente es cuestión de conocimiento. El conocimiento humano se está basado en el reconocimiento de objetos, de hechos vivos. Estos objetos o esta vida realmente tienen dos manifestaciones, dos grandes manifestaciones. Son el hecho racional y el irracional. El mundo racional se está planteado en estas divisiones armónicas del plano a través de los cálculos matemáticos. Cálculos que se remontan a la Gran Pirámide, a los pitagóricos o a los grandes maestros del Renacimiento. Pero junto a estos planteamientos racionales, la vida real se manifiesta también con unos elementos irracionales, tales como son el gestualismo o tales como son esos rasgos irrepetibles en cada obra.
Si a estos dos factores le unes uno que yo creo que es el que marca, el que sella precisamente la obra de arte, que es ese hecho prodigioso, ese hecho que hace distinguirse a la obra común de la obra de arte. Y ahí ya empieza a hablarse de la magia como un hecho inexplicable, pero un hecho cotidiano, tal cual es, por ejemplo, que los seres vivos crezcan o se desarrollen a través de las normas de la extrema y media razón. Pues el año 22 empecé a torear. Estuve toreando hasta el año 36. ¿Y cómo te llamaban a ti de apodo? En Lechuga. El lechuga. Pues no Pero como me metieron en la cárcel dejé los toros. Me fui al frente, a la trinchera, y luego cuando vine del frente me metieron en la cárcel. ¿Y cómo llegaste aquí? Por comunista. Se llama como si eso fuera malo, ¿verdad? ¿Y cómo llegaste a Barcelona? Que no me acuerdo, coño, cuéntamelo. Pues mira, me fui a Madrid, me metí de limpiabotas allí en una cafetería, en la cafetería Red. Luego estuve en la película de Edward, La Gran Día. Sí, sí. Y de ahí pues vine aquí. Allí no había poco trabajo y la verdad no era bueno, vine aquí para la vejez. ¿Y aquí de qué trabajaste? Y aquí pues de paleta, de peón de albañil y luego de paleta, que aprendí los vídeos. ¿A que no sabes dónde estás sentado, Luis? Pues hombre, estoy sentado en un sillón muy viejo, por cierto. Hombre, sí, claro que tan viejo. Pues ese sillón tiene que ver algo con tu profesión. ¿Por qué? Porque este me lo regaló Pepe Dominguín. Es del padre. Este viene de la calle El Príncipe. Hombre, el padre. Sí. Ya sabes que el padre ha sido uno de los mejores taurinos que hemos tenido en este país. Ah, por supuesto. Por cierto que te voy a contar una anécdota. Estando una vez comiendo en la Rana Verde en Aranjuez, yo sostenía que de la casa el más inteligente que era Dominguito. Y entonces él me dijo que estaba equivocado. Dice, mira, si aquí estuviese ahora toda la familia Dominguín y tirásemos una moneda de oro ahí al río, el primero que la cogía era yo y el segundo Luis Miguel. Eso define a los dominguines, ¿eh? Oye, Luis. Dime. ¿Y qué te pasó por el rastro? No sé, que me contaste una anécdota una vez de... Ah, bueno, pues eso que me pasó en el rastro, pues te lo voy a contar, sí. Hace poco iba por el rastro y creyéndome que todavía era muy joven, me tocaron el hombro y me preguntaron que si yo era el estudiante. Entonces yo me volví y le dije lo que queda. Y él se me quedó mirando y me dijo que no es mucho. ¡Oye, vaya corte! Me dejó, figúrate. Vaya corte. No critique más de nadie y ocúpate una vez de lo tuyo. No critique más de nadie que aquel que critica más es el que más falta le hace el criterio y la Emiliano. ¿Un traguito de vino? ¿Vosotros sabéis lo que es esto? Esto es el carnet de identidad de la ciudadanía soriana. Para ser soriano hay que comprar, hay que subastar en la fiesta de los ajeses, en las fiestas de San Juan Sorianas, una bota. Y yo compré el año pasado esta bota que estaba bastante borracho y pagué por ella 4.000 pesetas. Y aquí, en todos estos corrales, es donde encierran los toros que se van a lidiar y se van a correr en las fiestas de San Juan. Y de la misma manera que en el cuerpo humano hay una serie de órganos vitales para que el ser humano siga vivo, por ejemplo el hígado o el corazón o el cerebro, pues en la naturaleza también hay órganos vitales, lo que los hindúes llaman chakras. Y entonces este sitio, este parque regional soriano de Balonsadero, que es el monte sagrado de los sorianos, es un chakra, es un corazón del mundo. Es uno de esos lugares donde si destapáramos la piel de la tierra encontraríamos debajo de ella toda una serie de cortocircuitos y de cables. Aquí los cables que se cruzan son los del toro, los del sol y los del vino, que es lo que está pintado en esas pinturas rupestres de 8.000 años antes de Cristo aproximadamente, que están ahí en el repecho rocoso
que hemos visto antes. El toro en todas las religiones antiguas es el símbolo del sol, el vino es también un símbolo solar, de hecho pues hay muchos vinos que se llaman sangre de toro, en Hungría o en Cataluña. En Andalucía un eslogan publicitario muy popular decía que el Jerez es sol de Andalucía embotellado, y de ahí a lo largo de toda la historia estos continuos cortocircuitos, estas continuas fusiones y encrucijadas entre el toro, el sol y el vino. Entonces este es un lugar absolutamente mágico. Es un lugar lleno de gnomos, lleno de espíritus elementales, lleno de trogloditas, de seres prehistóricos. Yo, bueno, ahora llevo la bota llena de vino, pero a veces he venido aquí a tomarme una sustancia mágica que se llama ácido lisérgico. Y cuando te tomas esta sustancia y te la tomas en sitios como este, donde han ocurrido a lo largo de la historia muchas cosas, recuperas lo que ha pasado en esos sitios. Aunque no os lo creáis, yo he estado hablando con los dioses prehistóricos y con los trogloditas que han bajado de las pinturas rupestres y se han sentado aquí a mi lado en estas peñas, igualito que estáis vosotras dos ahora, y he hablado con ellos gracias a este ácido lisérgico, del cual alguna vez llenaré la bota entera y me lo beberé en este sitio y así moriré. La vidriera, antes de ser color, ha sido luz. Eso es muy, muy importante, es luz. Luego después es luz coloreada, ¿no? Eso sin duda. Claro, eso hay una cosa que no se puede desvincular, no se puede prescindir de ella, que es la arquitectura. Es decir, que el esplendor de la vidriera gótica es precisamente porque unos elementos arquitectónicos determinados superan unas fases de arquitectura que son las románicas, ¿no? El gran acontecimiento, no así de repente, pero de una manera suave y evolucionada y paulatina, es la introducción de una serie de elementos hacia el estilo gótico. Es decir, y concretamente es el arco ojival. El arco ojival hace que las fuerzas se crucen y vayan a los lados, ¿no? Que la nave central se eleve extraordinariamente y que por medio de arbotantes, de unos arcos inclinados, llamados arbotantes, pasen a las naves laterales, ¿no? Entonces, de tal manera que toda esa fuerza, esos apoyos que te permiten ir a otro sitio, traspasar esa fuerza a otro sitio, los muros se vacían, los muros de la nave central, ¿no? Y se producen unos grandes ventanales, unos grandes vacíos, que hay que llenar de alguna manera, ¿no? Y que hay que llenarla, que hay que cerrar no solamente con vidrio, sino con vidrio coloreado, ¿no? Entonces ahí viene pues todo lo que significa de simbología, de clima, de misterio, de intención, no de misterio, porque seguramente aquella gente todo eso lo tenía muy claro, ¿no? O por lo menos trataba de dar explicación a cada una de sus cosas, ¿no? Quiero decir que, independientemente de que la vidriera sea un objeto polícromo con una serie de personajes, los temas son un pretexto para hacer... Hay como una dualidad de cosas ahí, ¿no? Es decir, que por un lado hay una serie de símbolos y de historias que se cuentan, y por otro lado hay unos materiales que tienen una belleza y que tienen un interés plástico independientemente de lo que se cuenta. Es decir, que van a funcionar de fuera adentro como filtros que van a colorear la luz del interior de esa caja o de ese espacio, ¿no? Que es la iglesia gótica. ¿Qué pasa? Pues que esa luz coloreada indudablemente está creando un clima determinado donde se van a hacer unas cosas determinadas, como es rezar, como es reunirse, y ese clima pues es propicio. Es decir, entonces lo que se hace es crear eso, la mística de una catedral, que es decir, que no solamente es un espacio grandilocuente, sino que es más o menos luminoso, sino que tiene un color determinado, ¿no? Y que además, por otra parte, al ser cinético, eso no es constante, es decir, que tiene una dinámica. Es decir, que indudablemente ese espacio cambia de luz, depende del día, depende de la orientación, depende del año también, o sea, de la época del año, ¿no? Más frío, más caliente, más luminoso, más...
Entonces, en cierto modo se van marcando unos ciclos, ¿no? Del mismo modo que, pues, que en la antigua liturgia, a través del año litúrgico, hay unos determinados colores, ¿no? Que se aplican, depende del momento religioso. Por otro lado, claro, eso se puede también entender como una magia, pues no sé, casi rayando en la superstición, ¿no? Es decir, que el vidrio tiene ese componente pues de la alquimia, de los oficios, de los vidrieros, de los secretos, del misterio, ¿no? Pero por otra parte pienso que el vidrio es un elemento que ha servido también para hacer ciencia, ¿no? Ha sido un elemento pues para hacer pues no sé, lentes, objetivos, que han servido para microscopios, para visores de todo tipo, ¿no? Quiero decir que es un material con unas posibilidades impresionantes, ¿no? Una idea, una forma de hacer o un tema o no sé, una actitud ante un lienzo no es la misma ante una vidriera. Ni lo que puedes decir, ni cómo lo dices, ni el tiempo en que lo dices. Entonces, a lo mejor mi dificultad está en ser yo en dos fases muy distintas, ¿no? En dos momentos muy distintos, ¿no? Y no es que sea más fácil o que sea más difícil. La vida tiene muchos condicionantes, porque es un poco muy hermética a veces, ¿no? Es inexorable en su tratamiento. Y si no cumples sus reglas, pues no consigues ni dominarla ni hacerla hablar, ¿entiendes? Bueno, así, bueno, entre comillas, ¿no? Sin embargo, tiene unas posibilidades impresionantes también, es decir, porque es la luz pura, ¿no? Es decir, que la luminosidad que tiene una vidriera nunca la puede tener un cuadro, porque la máxima luz que puede tener un cuadro es un blanco puro, y un blanco puro pues no tiene nada que ver con la luz natural. Es decir, que partiendo de ese elemento fundamental, imagínate tú lo que se puede hacer. Lo que pasa es que, claro, la vidriera pues es una cosa muy frágil, se puede romper con facilidad. Es un elemento que, como dentro de su forma de dominio, su tecnología, entra al fuego, pues también es un factor muy difícil a veces de dominar, ¿no? Porque no es como un aglutinante que tú pues pintas y borras y quitas y ya está, ¿no? Aquí no, es otra cosa muy distinta. Y todo eso tiene un atractivo, ¿entiendes? Hay veces que dices, bueno, pues ¿y por qué estoy yo empeñado en hacer esto si cuando lo puedo pintar? Pues no es igual, es totalmente distinto. Bueno, pues a mí esto de la pintura me viene pues de mi padre. Mi padre era un hombre que no había tenido el pobre gran cultura, había ido a la escuela un poco, se dedicaba a las cosas de trabajo del campo, se fue voluntario a la guerra y terminó la guerra y pues lo encarcelaron. Y una vez le llevé yo un dibujo a él y entonces él me escribió un testamento, o sea, una especie de testamento y al mismo tiempo un cuaderno con ilustraciones, dando una serie de consejos, un tratado del dibujo prácticamente. Y entonces me dijo, bueno, pues yo te haré luego el de pintura, si para entonces vivo. Y aquello pues me obsesionó a mí desde niño, ¿no? Y yo empecé a pintar y tal, hasta que vino una vez un pintor de Corador o de Brocha Gorda, de Ciudad Real, y yo he hecho
paisajes y unas cosas de toros en un bar, pintaba el temple, ¿no? Un poco naif, porque yo no tenía ningunos principios, ni nunca he tenido ni nada. Vamos, ni siquiera he ido a la escuela, aprendí a leer y a escribir solo, o sea, la pintura menos. Y entonces el hombre aquel dijo, ¿quién ha pintado esto? Pues este muchacho que está jugando al tute. Y entonces me lo presentaron y dice, ¿usted quién se pintó? Hombre, pues sí. Y me fui a trabajar con él. Que luego a mí esto me ha venido muy bien. Más luego también la técnica de pintar paredes, pues te viene muy bien para los cuadros. Yo siempre he querido interpretar el mundo que me rodea. Y precisamente hice una serie no figurativa de paisajes y pasaron 10 o 12 años que no había ido a La Mancha y estuve en La Mancha otra vez. Y la verdad era que digo, bueno, ¿cómo es posible? Si esto es precisamente o sea, quedé impresionado porque eran los cuadros aquellos, eran en La Mancha. Y es que, claro, era el recuerdo que yo me llevé para París, ¿no? O sea, pintaba el recuerdo, ¿no? En fin, yo no sé exactamente lo que quiero, lo que sí sé es lo que no quiero, que para mí eso es lo importante. Mi cosa de autodidacta, pues es... Claro, tengo mucha información porque he viajado mucho, he estado muchos años en París, he estado por Sudamérica, he estado en todas partes y estoy al corriente de todo lo que se hace y eso. Yo no soy de esos pintores que dicen, yo no quiero saber nada, no, yo estoy abierto a todas las corrientes y a todo. Entonces, lo que sí trato es de hacer una pintura que sea mía, siempre basada en los museos y basada en todos los grandes artistas, porque esa es la gran pintura, o sea, las influencias son siempre muy importantes. Lo que hace falta es, dentro de la influencia que puede tener un pintor, sea de Velázquez o sea de Goya, es aportar tu cosa personal, ¿no? Ahora estoy haciendo una serie de retratos y, en fin, pues esto es más o menos lo que yo me estoy planteando. El toro sabe al fin de la corrida, donde prueba su chorro repentino, que el sabor de la muerte es el de un vino que el equilibrio impide de la vida. Respira corazones por la herida desde un gigante corazón vecino, y su vasto poder de piedra y pino cesa, debilitado en la caída. Y como el toro tú, mi sangre astada, que el cotidiano cáliz de la muerte, edificado con un turbio acero, vierte sobre mi lengua un gusto a espada, diluida en un vino espeso y fuerte, desde mi corazón, donde me muero. ¡Macho ahí! De la cuesta goz coraje, de la cuesta goz cultura. Esa buena rabal. En la cuesta gol rodaje. Para copiar la pintura. Ay, como eso. Que le ofrece este paisaje. ¡Macho! ¡Igual que sí!
Thank you.